Felipe, todo tuyo el micrófono. Perfecto. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Muchas gracias por asistir hoy. Eh, Vamos a comenzar de inmediato, porque tenemos harto tema hoy día. Así que voy a hacer unas breves presentaciones, porque la idea hoy día es que nosotros conversemos y nos metamos en un tema que es bastante urgente hoy. Eh, por hacer una muy breve presentación, nosotros desde las comunicaciones siempre hemos creído y seguimos creyendo que una genuina estrategia de comunicaciones, como cualquier ejercicio de planificación, requiere la anticipación de ciertas tendencias, de cierto saber en buen chileno hacia dónde va la micro, cuáles son los futuros. Y si hay algo que nos han demostrado los últimos 2 años, creo yo, es el límite de los ejercicios de planificación y de anticipación, cualesquiera que sea la metodología que utilicemos o, o cualesquiera que sea el contexto en el cual nosotros los movilizamos. Y precisamente de eso y de otras cosas más vamos a conversar hoy día con Pablo Reyes. Pablo Reyes es ingeniero comercial de la Católica Valparaíso, magíster en proyectos urbanos y seguridad humana, pero un montón de cosas más, hay que decirlo. Es profesor de múltiples programas, es coach ontológico, es autor y coautor de varios libros. Recomiendo particularmente el libro Invisibles, que Ese es el control de la tele. editaron hace un año, corrígeme Pablo, con Daniel Fernández, donde de alguna manera recogían muchas de las cosas que están pasando ahora, particularmente cuando observamos cosas como fenómenos como la Convención Constituyente. Es interesante volver a leer ese libro. Y Pablo ha desarrollado un montón también de asesorías, de ideas, ha encabezado proyectos, consultoras. Con él queremos conversar hoy día del liderazgo como facilitador de futuro emergente. Esta es una charla que damos en el contexto de la próxima generación de nuestro magíster en comunicaciones de la UAI, el magíster en dirección estratégica de comunicaciones, que me toca dirigir académicamente. Así que sin más, les invito a tomar un lápiz o un papel, porque yo creo que aquí van a salir algunas cositas que nos van a servir a todas y a todos como para nuestros trabajos, nuestras perspectivas, y le cedo la palabra a Pablo. Pablo, un montón de gracias de que hayas aceptado esta invitación. Gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presente hoy día en la tarde. Y esto está dentro del contexto del magíster en comunicación, en dirección estratégica de comunicaciones. Y quisimos traer este tema conversando con Felipe, tal como decía, porque ahora más que nunca, después del estallido, después del COVID, de alguna forma nos dimos cuenta que nuestras formas de habitar el futuro, de alguna forma se habían quedado cortas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Cuáles son las destrezas que tiene que tener el líder para poder estar en ese espacio, digamos? En el espacio en el que la mayoría quedaron offside frente a los cambios del entorno. Y los cambios del entorno tienen que ver con adaptabilidad, digamos. Si se mueve el entorno, va a ser absolutamente necesario mover las capacidades adaptativas. Entonces, partir con una frase: el futuro siempre presente. Esto se lo robé a Jan Gebser, que es un filósofo suizo-alemán, que tiene un libro que se llama El origen siempre presente. ¿Ya? Y en El origen siempre presente, él de alguna forma muestra el recorrido evolutivo de la conciencia humana, desde que somos humanos hasta ahora, digamos, cómo habían pasado en esos distintos estadios, cómo se trascendían y cómo se llegaba a ciertos estadios de conciencia integral, que permitía de alguna forma abordar y vivir en un mundo más complejo que el que era cuando éramos cazadores recolectores. Y de alguna forma, eso era una mirada que cuando él hablaba del origen siempre presente, estaba hablando del ser humano mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado. Pero también podemos hacer la misma conversación y la misma forma mirando hacia el futuro. O sea, pasado y presente son declaraciones que se hacen pasado y futuro son declaraciones que se hacen en el presente. Entonces, ¿cómo habitamos ese futuro siempre presente? Los seres humanos somos de las pocas especies que piensan en el futuro y que piensan recursivamente, digamos. O sea, nosotros podemos coordinar para coordinar la coordinación, ¿ya?
podemos decir que las ardillas piensan en el futuro porque guardan semillas, digamos, para la temporada, pero no se ponen de acuerdo para juntarse la próxima semana, para ponerse de acuerdo para juntarse la semana siguiente. O sea, y esa capacidad lingüística es bastante particular en los seres humanos y nos permite una serie de cosas que han hecho que nuestra evolución cultural vaya sucediendo. Y esto ha sido, de alguna forma, ha sido siempre así. Y sigue siendo. Todavía como las importantes revistas de negocio o informativas, todos los años más de alguna saca alguna conversación acerca del futuro de algo, el futuro del trabajo, y aparece la conversación de que la automatización va a dejar a la gente offside, el futuro de la energía, y va pasando que de alguna forma, por un lado vamos colonizando ciertos espacios de futuro, generando ciertas imágenes objetivos dentro de nuestra lógica lineal de que el futuro va a ser una proyección del presente, y empezamos a crear esa realidad. Entonces, no es menor cuando conversamos acerca del futuro que lo que empieza a pasar acerca de lo que estamos conversando. Y ahí quiero colgarme de la unidad de transmisión cultural, que el meme vendría siendo como el equivalente al ADN, ¿ya? Al ADN en la genética. El meme, que todos conocemos los memes que nos llegan por las redes sociales y todo eso, pero viene de Richard Dawkins. En el año 1976 escribió un libro que se llama El gen egoísta, y ahí plantea que el meme es una unidad de transformación cultural que se transmite de un individuo a otro, de una mente a otra, de una generación a la siguiente mediante la imitación. Si lo pensamos organizacionalmente, la persona va a llegar a la organización y va a buscar de alguna forma una cierta aceptabilidad social, calzar con el sistema, se va a empezar a vestir más o menos parecido a cómo se viste la gente, y tiene que ver con ese proceso de adaptación. Pero eso probablemente no salga en el programa formal de inducción, sino que sea algo que se le traspasó mirando, observando, sintiendo, ¿ya? Y es bien importante en cuanto a que cuando ponemos la conversación de futuro, lo que estamos haciendo es transmitir un cierto tipo de meme. Entonces, les quiero pedir, cuando hablamos del futuro, ¿qué se les viene a la mente? Y les quiero pedir que los que puedan ingresen a Menti, lo pueden hacer con el código QR de ahí también, y pongan el código 59762236, los que no entren por el QR. Si alguien lo puede poner en el chat para yo salir de aquí y mostrar la otra pantalla. El código es 59762236. Perfecto. Entonces voy a recibir algunas respuestas. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver qué empieza a aparecer. Oportunidad, desconfianza, desequilibrio, incertidumbre, equilibrio, por otra parte. Robots. Crece incertidumbre. Crisis climática, evolución, oportunidad, conocimiento, rapidez. O sea, tenemos ya anclada, de alguna forma, cuando ponemos la conversación y empezamos a hablar con otros acerca del futuro, empiezan a aparecer generalmente, en esta pregunta aparecen este tipo de conceptos, ¿ya? Y muchas veces, la mayoría de las veces, la incertidumbre es una de las palabras que están ahí como en el centro, ¿ya? Mucho tiene que ver, a veces también, aquí sale tecnología de desarrollo, robots, tiene que ver con la tecnología, ¿ya? Y vamos a profundizar ahí sobre el tema del meme de la tecnología. Entonces, quedémonos con esta imagen. Las grandes son incertidumbre, posibilidades, las otras están más o menos repartidas, tecnología, innovación, cambio, nuevas generaciones. Tengámoslo ahí a la vista, lo que va a ir saliendo. Voy a cambiar la pantalla. Ya.
Se está viendo el código QR, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna forma, en algún minuto nosotros nos hicimos esa pregunta y siempre nos estamos haciendo sobre la pregunta sobre el futuro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué ropa me pongo? Y también ese futuro tiene una cierta linealidad porque no pensamos que la disrupción va a venir mañana. Pero si pensamos ya a 10 años, a 15 años, si miramos hacia atrás, probablemente estamos habitando en un presente que probablemente no fue el futuro que ayer nos imaginamos. No pensábamos que íbamos a tener una isla de plástico flotando en el Pacífico, que es como el porte de España. No pensábamos que la temperatura iba a estar subiendo a esta velocidad, dado los desarrollos tecnológicos y dado como lo que hemos ido pudiendo correr en otros ámbitos, los bordes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que nos sucede eso como humanidad? Digamos, que vamos avanzando y vamos arreglando la cosa en el camino, y en el camino va quedando un poco la escoba, y lo que está sucediendo es que cada vez está siendo más complejo. ¿Ya? Entonces estamos como sacándole los pisos de abajo a la yenga para ponerlos arriba para que la cosa siga y siga y siga creciendo. Y en algún minuto se puede desplomar. Entonces aquí podríamos decir que si una definición, si nos paramos en el presente, el pasado es mirar hacia atrás, el futuro es mirar hacia adelante. Pero de alguna forma ese presente, ¿ya?, hace que el pasado y el futuro sean formas activas de estar en el presente. O sea, el pasado y el futuro son declaraciones, está construido a partir de un habitar presente, en el momento actual, digamos. O sea, como en el que yo incluso puedo llegar a cambiar el pasado si cambio mi interpretación del pasado. Y puedo mirar hacia adelante y darme cuenta que el futuro no tiene por qué ser lineal. Por lo tanto, las lógicas del management tradicional, de vamos a hacer una visión objetivo de aquí a 5 años y vamos a construir el roadmap para llegar a ese lugar objetivo que queremos, está sucediendo ahora. Y si está sucediendo ahora, como probablemente existan infinitos futuros posibles. Entonces, ese meme del futuro, tal como lo ponían ustedes, ha influido mucho sobre la tecnología. ¿Ya? Ha influido mucho sobre la tecnología en cuanto a que venimos conversando sobre el futuro y hemos visto, no sé, más de alguno de nosotros vio los supersónicos en algún minuto, cómo aparecían ciertas cosas que ahora las estamos habitando. A principios de 1900 hubo un encuentro en París donde hablaron del futuro al centenario que venía. Y más o menos este era el tipo de cosas que veían. No están tan lejos de lo que está sucediendo. Entonces, hay cierta colonización por parte del meme tecnológico, que va diciendo, ya listo, estamos avanzando hacia la automatización y por lo tanto los seres humanos vamos a quedar obsoletos. Entonces, y tiene una gran importancia con respecto a los tipos de tecnología que estamos usando en este momento. Entonces, de alguna forma, como hemos ido generando tecnología y la tecnología ha ido cambiando el mundo en el que habitamos. Y eso nos pone en una tensión. ¿Ya? Una tensión adaptativa. Porque si lo miramos como cuáles son las olas tecnológicas que van cambiando de alguna forma las condiciones de vida y por lo tanto el mecanismo adaptativo, podríamos decir que ese proceso evolutivo va agarrando una velocidad que incluso en ciertas conversaciones ya se cuestiona el concepto de cómo comprendemos de cultura. Digamos. O sea, la cultura requiere un tiempo para poder instalarse. En cambios de condiciones de vida tan veloces, es bastante más efímero el entrar a habitar de ahí y las prácticas que tienen que irse modificando. Por lo tanto, logramos hacer cultura en estas condiciones, hay mucho cambio detrás. Y si miramos, hay 4 olas tecnológicas que llevan amarradas 4 ontologías, 4 estructuras del ser. La primera tiene que ver con somos el mundo en el que habitamos. ¿Ya? La ontología está ahí. No tengo separación con el adentro y el afuera, no tengo separación con el mundo en el que estoy, soy parte de, y me lo explico de alguna forma. Es una era de recolección y caza, digamos, y las tecnologías tenían que ver con eso. Herramientas para cazar, herramientas para salar los alimentos, las trampas, los arcos, íbamos mejorando ahí. Pasamos miles de años en esa, mejorando un poquito incrementalmente la tecnología. Pero la gran cosa que hay es que los seres humanos tenemos la capacidad de ir habitando en las infinitas innovaciones incrementales que han ido sucediendo a lo largo de nuestra humanidad. Entonces, esto es parte
¿ya? Y es parte de lo que estamos viviendo también. Seguimos armando tribus en los contextos que no conocemos, seguimos, como nosotros lo pusimos en el libro, en Invisible, a veces no mirando en la invisibilidad a ciertos grupos que están buscando una pertenencia y que están necesitando una cierta, como una nueva seguridad que les da esa pertenencia y que surge históricamente cuando estábamos en este estadio. Después, el mundo está ahí para explotarlo. Aparece la separación del hombre con el mundo, aparece la separación del adentro con el afuera, ¿ya? Y empieza una tecnología agraria, tecnologías de cosecha, de siembra, de gestión de excedentes. Empiezan a aparecer nuevos roles sociales, ¿ya? O sea, antes no teníamos para qué gestionar los excedentes de la plantación del par de hectáreas que tenemos al lado de trigo plantado, y ahora sí, alguien tiene que estar a cargo de eso. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se guarda? ¿Quién es el encargado de la guarda? ¿De quién es? ¿Ya? Cambian las estructuras sociales, cambian las formas de organizarnos. Esa misma deriva nos lleva, como en el desarrollo tecnológico, a el mundo de una máquina. Y empezamos a tener metáforas newtonianas para poder describir lo que vivimos, digamos. O sea, y las organizaciones tienen que funcionar como avión, tienen que andar como reloj, hay que acelerar, hay que desacelerar, hay que sacarle la grasa a la máquina. Son las metáforas que escuchamos en este espacio. Y Newton tenía la maravillosa, ¿ya? Idea de poder descifrar la mecánica del universo. Y de alguna forma, en cierto aspecto, hay ciertas cosas que descifra. Entonces podía predecir cuándo iba a pasar el planeta por el frente porque empezó a ver el tema de las órbitas y empezó a entender ese tipo de cosas. Pero Newton era funcional para hacer máquinas, para construir una casa probablemente, pero la física de Newton no es suficiente para descubrir hoyos negros. Entonces, lo que va pasando es que nos vamos quedando medio cortos. Y ahí, en esa era, la era industrial, fundamentalmente las tecnologías tenían que ver con la productividad, ¿ya? Y aquí lo voy a poner las prótesis físicas, ¿ya? Lo que hicimos fue ganar velocidad, ganar resistencia, ganar fuerza. Eso era lo que cambiamos. Cambiamos elefantes, esclavos y otro tipo de bueyes por trenes, máquinas y grúas, ¿ya? Pero básicamente ese fue el gran aporte y el gran desarrollo que se genera en ese espacio. Hasta que llegamos a una era que tiene que ver con el mundo descifrable y inventable, ¿ya? El mundo está ahí para poder comprenderlo, entramos en una era que es muchísimo más cognitiva, que empieza a cuestionar estos paradigmas y que tiene que ver con el conocimiento. Y empieza a suceder en las tecnologías que empiezan a aparecer tecnologías sociales y que empiezan a aparecer prótesis cognitivas, a diferencia de las prótesis físicas. Prótesis que me dan capacidad de multipresencia, que me dan capacidad de tener identidades distribuidas, distintas. Entonces empieza a aparecer algo que complejiza bastante el ser que estoy siendo, ¿ya? Y tiene que ver con la tecnología, digamos, y tiene que ver con que empieza a operar lo que llamamos el ser ampliado, ¿ya? En general nosotros vamos ampliando nuestras posibilidades ontológicas, vamos ontologizando los artefactos. Entonces yo ahora me coordino a la velocidad del auto, porque yo sé que cada vez que le pongo la llave al auto, el auto parte. Porque si no partiera, el mecanismo adaptativo tendría que ser distinto. Pero yo ya lo doy como transparente. Entonces la velocidad de coordinación es la velocidad del artefacto, no la velocidad del ser, ¿ya? Y eso es bien central, ¿ya? Eso es bien central porque lo que empieza a pasar es que empezamos a dar como por transparentes y por permanentes las tecnologías en las que estamos habitando. El agua va a salir potable cada vez que yo abra la llave del agua potable para tomarme el vaso de agua. Si no fuera así, el mecanismo adaptativo tendría que ser distinto necesariamente. Si a veces fuera potable y a veces no. Entonces, eso modifica nuestras posibilidades de ser, amplía nuestras posibilidades y restringe en ciertos espacios nuestras posibilidades de ser. Y esto, si lo miramos en una línea de tiempo, el tramo de que pasamos de la agricultura, o sea, de la recolección y caza a la agricultura es bastante grande. De la agricultura a la industrial ya es un poco más chico, y de la industrial al conocimiento ya es bastante más chico. La cosa se ha ido acelerando, porque hemos ido cambiando en este recorrido tecnológico, hemos ido cambiando el mundo. Entonces, ¿dónde estamos? Para poder contextualizar un poco este presente. Estamos en un espacio saturado de información, estamos en un espacio como una permanente, si los que vieron la Matrix se acuerdan, en algún minuto entra Neo y hay un panel lleno de pantallas y cosas en que cada una transmitía algo, eran como voces unidireccionales, digamos, que cada una quería y tenía la plaza y tenía el lugar para ser escuchada.
con un movimiento bastante más frenético. Y de alguna forma tiene que ver precisamente con que estas olas, la agraria, la recolectora, se empezaron a traslapar y se empezaron a acelerar. Y cuando empieza a aparecer el traslape entre estas olas, entre una que está cayendo y una que está entrando, lo que empieza a suceder es una tensión de cambio. Empieza a haber energía de cambio entre el lugar que era y el lugar que yo prefiero, el lugar que yo desearía. Y esa tensión, cuando no se gestiona, se empieza a acumular. Y cuando no miramos cuál es el futuro que está emergiendo, de alguna forma, en esa tensión, se empieza a acumular esa tensión. Y esa tensión sucede en el presente. Entonces, el tomar conciencia ya de que el presente no es lineal, nos abre hacia muchos espacios de futuro posible emergiendo. Y por lo tanto podemos mirar nuestra estrategia y decir, ya, el paso que vamos a dar, ¿le pega a todos estos futuros que tenemos a la vista o estamos apalancando en función de uno? Si nos vamos a mover ahora, estamos moviéndonos como, independiente que haya una invasión zombie, o a lograr los desafíos de los ODS, o estamos apalancando los distintos futuros posibles para que nuestra estrategia sea lo que se llama future proof. Tenemos que verlo. Y esa conciencia, de alguna forma, nos arroja la acción, que es lo natural. Cuando empezamos a, como, aparece esa tensión nos tira, nos moviliza hacia la acción. Y aquí el llamado es como agarramos otro tipo de acción, un tipo de acción que tiene que ver con la presencia. Toda la conversación de futuro tiene muchísimo que ver con el presente, tiene muchísimo que ver con mindfulness, tiene muchísimo que ver con cómo lo hago para estar percibiendo las señales que están y escuchando las señales que están en el entorno, que me están mostrando hebras de configuración social, hebras de configuración tecnológica, señales que se pueden transformar en patrones, y para eso yo tengo que estar conectado en el presente. No tengo que estar arrojado a la solucionática que nos da muchas veces la visión objetivo, digamos. O sea, como tenemos que avanzar en el plan y terminamos como en algún momento en la mitad del plan sin cachar mucho por qué estamos en la mitad del plan, cuál era el sentido que tenía, porque cuando nos empezamos a mover, se nos empiezan a mover los puntos de perspectiva y se mueve el contexto. Por lo tanto, la cantidad de supuestos que tienen que haber para que nuestro plan funcione, si es lineal, son brutales. ¿Ya? Los economistas tenemos lo que se llama el ceteris paribus, que es como para que nuestros modelos económicos funcionen, vamos a dejar artificialmente una serie de variables quietas. Entonces vamos a dejar, para que la ley de oferta y demanda funcione, vamos a dejar quietas las preferencias de los consumidores. Imagínense, es brutal, digamos. La cosa es como abstracciones mecánicas, digamos, de cosas que son muchísimo más orgánicas. Y para poder percibir la sutileza de los cambios de lo orgánico, para poder ver el crecimiento de la planta, yo tengo que estar ahí presente. Entonces, en esa presencia hay dos preguntas que para mí son clave. La primera, la ponía Maturana, digamos, cuando hablaba de innovación, ¿qué es aquello que se quiere conservar? ¿Ya? O sea, la conversación del cambio es permanente, la conversación de que estamos arrojados al cambio, sí, fantástico, hay que surfearla, hay que aprender a evitarla, pero ¿qué es aquello que queremos conservar? Como estamos nosotros en Chile viviendo un proceso de cambio constitucional. Una pregunta que nosotros esperamos que los constituyentes se hagan es qué es aquello que queremos conservar, y que no venga solamente del bloque conservador, sino que, o sea, hemos llegado a donde hemos llegado por todo lo que nos ha pasado, digamos. Entonces, hay cosas que cuidar, ¿ya? Y tenemos que tenerlas a la vista, porque si no, empezamos a sufrir pérdida de sentido después, pérdida de pertenencia, si no nos damos cuenta que teníamos que cuidar algo que realmente nos importaba. Y la otra pregunta, que es súper importante, tiene que ver con qué necesitamos. No tiene que ver en esa tensión de el futuro podría ser distinto a lo que está sucediendo ahora. No tiene que ver con a dónde queremos llegar, que es la pregunta tradicional del management, ¿ya? Si yo digo que esto debiera ser mejor a cómo está haciendo, lo único que yo estoy manifestando es que en el momento presente tengo una tensión, y que esa tensión es energía de cambio presente, y que si esa tensión no existe, no va a haber movimiento, pero esa tensión yo la tengo que articular, para que ese movimiento sea, sea efectivamente articulado, digamos, como en pos de lo que queremos buscar. Por lo tanto, la pregunta ahí es qué necesitamos, y tenemos que consentir que es lo que necesitamos.
¿Necesitamos una nueva constitución? ¿Necesitamos un nuevo marco de relaciones? ¿Necesitamos nuevos reconocimientos? ¿Qué es aquello que necesitamos ahora? Que está generando la tensión que estamos... No es como queremos que sea, ¿ya? El cómo queremos que sea. Lo único que nos dice es como, hay algo en la guata que no está pasando y debería pasar. Entonces, hay ciertas destrezas que tienen que ver con habitar este futuro presente, ¿ya? Y yo voy a escribir 5, hay más, pero voy a escribir fundamentalmente 5. La primera tiene que ver con la quietud del ser, ¿ya? Hacerse la pregunta en cualquier momento en el que estoy yendo al banco, en el que estoy yendo a un trámite al supermercado, ¿qué me mueve? ¿Ya? Poder parar y pegarse esa pregunta al post-it ahí en el computador, ¿qué me mueve? ¿Ya? Y me voy a dar cuenta que a veces no sé qué es lo que me está moviendo. Y hacerme esa pregunta me permite volver a mí. Y el volver a mí me permite activar canales de percepción que son distintos. Y puedo ver señales distintas, puedo ver patrones distintos, si es que estoy parado en un lugar de centro. Porque si estoy desplazado en la ansiedad del futuro que tengo que conseguir, no voy a lograr percibir lo que está pasando. Y la frase, no la vimos venir, ¿ya? Y no la vimos venir y todavía no la siguen viendo, ¿ya? Entonces, es bien crítico, digamos, salirse de la ceguera, salirse de la... Y eso tiene que ver con la segunda. Aprender a escuchar y percibir ese futuro emergente. Empezar a escuchar esas señales. ¿Cuáles son las señales de cambio que podrían generar una disrupción? No la señal incremental, digamos. O sea, sabemos que probablemente el computador va a aumentar la memoria de un año para otro, ¿ya? Pero el no computador, ¿existe? No existe todavía, pero el no computador que cumple la función, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría? ¿Dónde están apareciendo señales de esto? Los que trabajamos en consultoría, ¿qué pasa si la inteligencia artificial empieza a leer de tal forma la emocionalidad de las personas, los vínculos, la red que hace, que puede hacer que el coach, el consultor, llegue antes de que la problemática suceda, como sucedía en Minority Report? No sé si recuerdan la película, que llegaban antes que ¿cómo se llama? Que los delitos se ocurrieran. Y bueno, entonces, ¿cómo empezamos a escuchar que hay un futuro emergente que está queriendo aparecer? ¿Ya? Nosotros en el libro La Nueva Élite lo hicimos desde la perspectiva cultural evolutiva. ¿Cuáles eran las olas evolutivas que estaban surgiendo? ¿Cuáles eran los choques que iban a estar sucediendo? Dijimos, en ese momento, concertación y alianza, que eran los bloques que estaban como dibujados en ese momento, están de acuerdo en el modelo económico. Se encuentran en la sensibilidad social, de alguna forma. Hay algunos que son más proclives a la diversidad, al reconocimiento de derechos, y hay otros que son más conservadores y dicen como aquí no tiene que haber divorcio, no tiene que reconocerse los hijos ilegítimos, y que eran formas distintas de abordar el mundo, pero en el modelo económico se encontraban. Y que lo que iba a suceder, en la medida que ese modelo económico iba cambiando el mundo, y nuestro PIB empieza a crecer gigantesca, exponencialmente en relación al PIB que traíamos hasta la dictadura, empieza a suceder que cambiamos el mundo, por lo tanto, la posibilidad de mayor sensibilidad se hace más presente. Y al haber mayor sensibilidad, empiezan a aparecer todos los grises que estaban ocultos en estas lógicas polares de verdad y no verdad. Y empiezan a aparecer un millón de personas en la calle reclamando con un millón de carteles distintos, no organizados, no articulados, y que tiene que ver con el efecto del granito de arena para generar el derrumbe, al final, digamos. Es un efecto que no se sabe, pero tiene que ver con cercanía, tiene que ver con intenciones. Entonces, ¿cómo vamos escuchando eso? Una tercera, hacernos nuevas preguntas, ¿ya? Empezar a preguntarnos el cómo preguntamos, ¿ya? La mayoría de las preguntas que hacemos son cerradas, la mayoría de las preguntas que hacemos son de respuestas disfrazadas de preguntas, son opiniones disfrazadas de preguntas. Entremos a explorar cómo exploran los niños. Si uno mira a los niños cuando son chicos, el método científico lo tienen encarnado. Después hubo alguien que describió el método científico, pero el método de llegar, agarrar la cosa, tomarla, probarla, le gusta, no le gusta, construir una teoría alrededor de eso, tiene que ver con una capacidad infinita de hacerse preguntas fuera de los marcos que están establecidos. Yo recuerdo mucho una anécdota de mis hijos chicos, cuando eran chicos, una tenía en ese momento 5 años y el otro tenía 3, y estaban jugando sentados arriba de una mesa de ping-pong que se movía absolutamente, a la yenga, ¿no? Los pisos, un piso sobre un piso. Y en algún minuto su torre, en este espacio movedizo, ¿ya? Está equilibrado como de a un palito, y que
Si alguien sabía matemáticas, decía, esta cuestión la lograron, es imposible, digamos. No daba por ninguna forma que la torre siquiera parada en esas condiciones. Si ellos hubieran sabido física, matemáticas, no llegan a tomar esa opción, pero como no sabían y les daba lo mismo, la exploraron y les resultó. Entonces, aquí hay que entrar a mirar nuevas preguntas. Otro central, y que tiene que ver con el proceso evolutivo cultural, todos los estadios evolutivos, ¿ya?, en los que hemos ido habitando, han estado teñidos del miedo. El miedo a no pertenecer, el miedo a no lograr, el miedo a no ser reconocido, el miedo a no ser de los justos. Y lo que se necesita en estadios como este, de este nivel de complejidad, tiene que ver con el cultivo de la confianza. El cultivo de la confianza en los equipos, el cultivo de la confianza social, el cultivo... necesitamos para poder solucionar cosas que son descentralizadas, poder confiar en el otro, porque tenemos que abrir el juego, ya no nos sirve la pirámide de que el de arriba es el más inteligente o el más poderoso o el investido por alguna estructura superior. La cosa está distribuida. No por nada los alcaldes fueron los primeros que reaccionan frente al estallido social haciendo un plebiscito no vinculante, pero porque están metidos ahí en lo local, digamos. O sea, tienen una sensibilidad que es distinta. Y para eso tenemos que generar relaciones de confianza. Y por último, que esto tiene harto de cuerpo y harto de emoción, y que era la palabra centro que salía cuando le mostraba la nube de palabra inicial, aprender a surfear la incertidumbre, ¿ya? Y eso tiene que ver con desapegarse emocionalmente de la certeza, ¿ya? Y eso muchas veces tiene que ver con desapegarse del ego. Y ahí entramos en ciertas cosas que son medias complejas, digamos, son medias difíciles de llevar a cabo, digamos, porque cuando yo dejo de ser quien soy, si dejo de creer lo que creo, voy a estar en problemas. El gerente que lo sacan de su oficina y ya no tiene el cuadro al óleo pintado de él en el directorio y deja de ser quien es a veces cuando le entran esos espacios de incerteza. Entonces aquí estamos frente a un cuestionamiento ontológico profundo. Y eso tiene muchísimo de aprender a habitar en el presente ese estado emocional de incerteza que entra y salga y yo pueda seguir actuando, que no se apodere de mí. Entonces tiene que ver con aprender a ser fiel eso. Entonces aquí vamos a hacer una pausa y yo les voy a pedir que durante 30 segundos, ¿ya?, cierren los ojos y cierren los ojos primero y conéctense con la respiración, sintiendo cómo el aire entra, cómo el aire sale, y tratando de que su mente vuelva solamente a la respiración. Y si se va por algún lado, la hacen volver a la respiración. Que ese sea su punto de atención fijo, la respiración. Y se encuentren con su yo del futuro, con su yo de aquí a 25 años más. Independiente de que vayan a estar vivos, ¿no? Imagínense que van a ir a lo menos 25 años más y se encuentren con su yo del futuro. ¿Qué consejo les daría su yo del futuro para este momento? ¿Qué les diría? Y les voy a pedir que entren a este otro Menti. Dejar de compartir. Un segundo para que empiecen a llegar las respuestas. Voy a poner el código nuevamente. El código es el 47519194. 47519194. Ahí está. ¿Qué les dice su yo del futuro? Esfuérzate, sigue adelante, ten paciencia y persevera. Soltar.
La vida es simple, disfrútala. Confía en las capacidades para enfrentar la incertidumbre. Cuídate de las consecuencias en el largo plazo y no en el corto plazo. La oración es imprescindible. Tranquila, todo debería ser así. Vamos a esperar algunas respuestas más. Soltar. Ten coraje y valentía. Da los pasos que quieras, escucha la guata y disfruta. Disfruta la vida, arriesga más. Insiste. Esto, de alguna forma, tiene que ver mucho con foresight, ¿ya? Con diseño del futuro, y en específico esta pregunta, digamos, como si estamos en el futuro y volvemos, ¿cómo sería? Tiene que ver con lo que se llama el backcasting, ¿ya? Poder mirar hacia atrás y, bueno, ¿qué es lo que tendría que haber sucedido para que el yo del futuro esté como quiero que esté, digamos? Y todo saldrá bien, tranquilo. Si ustedes piensan como la conversación inicial de a qué nos lleva el futuro, ¿ya? Y nos conectamos en el momento presente, un poco, un rato, unos segundos, ¿ya? Y vemos qué es lo que nos dice ese futuro, probablemente no tenga tanto que ver con lo que dijeron al principio. Y probablemente esa incertidumbre, yo veo harto aquí, todo está bien, suelta, ten valentía, insiste, como hay claridad. Hay una claridad presente y hay una claridad que de alguna forma tenemos que ir construyéndola día a día en los del liderazgo, desde el liderazgo. Y eso es el gran rol que tiene el liderazgo con respecto al futuro. Muchas gracias. ¿Puedo dejar de compartir? Ahí están mis correos, los pueden, el de la universidad y el de la empresa. Nos pueden ahí, cualquier cosa escriben, compartimos material, lo que necesiten. Muchas gracias, Pablo. Son hartas las cosas. No sé el resto, pero yo me sentí como en un paseo. Así que gracias por este paseo, que te diste el tiempo que no siempre nos damos como para poder realmente mirar un poquito más profundo que ir de inmediato. Eso es algo que a mí personalmente me pasa, como ir de inmediato también, como tú decías, a la acción, a la flecha y no al arco que se tensa, ¿no? En esa imagen que tú tienes. Yo quería inaugurar, podemos hacer algunos alcances, digamos, tío. Hay un par de comentarios en el chat, los invito y les invito a que puedan hacer sus consultas a través de este medio. Pero hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención de lo que tú dices, porque lo encuentro que son bien, ¿cómo decirlo de alguna manera? Bien irreverentes finalmente, con un montón de ideas que están súper asentadas en el mundo del management, como tú dices, de la comunicación, de la política. Lo primero es que lo que tú demuestras, a mi juicio, con bastante potencia, son los límites de la planificación, del concepto de planificación, que es central, prácticamente, digamos, desde un debate presidenciable hasta una reunión de pauta, hasta una reunión de campaña en comunicación o de qué vamos a hacer el próximo año, etcétera. Por una suerte, tú corrígeme, pero la palabra que se me salía es una suerte de presentización versus planificación, o sea, mucho más de mirar lo que estamos ahora que mirar el próximo, el 2022, el 2023, etcétera. Esa es una cosa que es bien potente. Me gustaría, como tú lo has visto ya en tu experiencia, este y el próximo comentario, en tu experiencia,
con clientes, con empresas, con organizaciones, un poco qué tensiones ves en eso. Y el segundo es ni más ni menos que el concepto de organización, el que queda en tela de juicio en tu pensamiento. Porque organización, si nosotros nos detenemos en la palabra y en el concepto, uno organiza para reducir incertidumbre. Es decir, que es lo contrario de la incertidumbre. Mira, yo el próximo año me organicé, entonces tengo un viaje y lo planifiqué, y si nos llueve poner un toldo, y si nos quedamos sin plata voy a pedir un crédito, hay que sacar pasaportes 10 días antes, etc. Organizar, tener una empresa, una telefónica, una universidad, es constantemente intentar reducir incertidumbre, ¿no es cierto? Y de hecho hay otro que dice que la innovación precisamente es sacar partido de la incertidumbre, donde está el espacio donde a río revuelto ganancia de pescadores, digamos, los que saben leer. Entonces, estas dos cosas, este desafío hacia el concepto de planificación y hacia el concepto de organización, en el sentido al menos que yo intento darle acá, ¿tú cómo lo has visto hoy día en el contacto que tú tienes con diferentes organizaciones con las cuales trabajas y con las cuales muchas veces ya como asesor, pero también como socio, como creador de empresas y de consultoras? ¿Cómo se puede resolver esto? ¿O qué prácticas tú crees o qué recomendaciones podrías hacer como para salir de este impasse de alguna manera? Mira, a ver, como lo primero que tiene que ver con, a ver, si tomo lo de la planificación, ¿ya? La planificación precisamente, tal como dices tú, tiene que ver con lo vamos a hacer para reducir incertidumbre, ¿ya? Por lo tanto nos vamos a organizar. Y la estructura, como dicen los managers, la estructura es funcional a la estrategia. Entonces vamos a definir primero la estrategia y ahí vamos a definir la estructura. Viene una deriva cartesiana, ¿ya? Viene una deriva racionalista en la cual yo necesito pensar para existir. Y que no está equivocada, ¿ya? Que no quiere decir que esté mala, digamos. Pero viene también de una separación en algún minuto histórico entre ciencia y religión, que deja el mundo de la materia en cierto espacio y deja el mundo de lo interno, de lo invisible, del acto de fe, en ese caso, en otro espacio. Y esa división, ¿ya? De alguna forma hace que creamos y operemos bajo la lógica de que la cosa es planificable, porque estamos arrojados afuera, ¿ya? Y no reconocemos esos flujos emocionales en los que estamos permanentemente sometidos en el momento presente, y que el plan supone, y lo da por supuesto, por ejemplo, que es por donde una de las cosas por donde se cae, que la gente va a tener el comportamiento esperado y el comportamiento estándar frente a lo que le está tocando vivir. Y resulta que al que le toca hacer algo, el del lado le cae mal y no le va a pasar la pelota porque le cae mal y eso no está definido en el programa. Entonces, el plan ya desde ahí empieza a hacer agua. Lo que no quiere decir que la empresa no tenga que planificar. El enfoque de foresight, el enfoque de futuro, tiene muchísimo que ver precisamente con un enfoque post-estratégico. O sea, ¿cómo hacemos? Porque en la masiva McKinsey que no venga a hacer una estrategia, digamos, como que la haga, fantástico, digamos, pero que sea future proof. ¿Ya? Y ahí ella tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son estos escenarios? ¿Cuáles son estos escenarios que vamos a evitar? Es un ejercicio que también puede ser un racionalismo un poco más fino. ¿Ya? Planificación de escenarios, no sé, los ingenieros comerciales eran métale planilla calculando el TIR y el BAN, digamos, de los proyectos y el escenario como favorable, el desfavorable, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de nuevos mundos posibles disruptivos en este espacio. Y ahí lo que hay que hacer es estar preparado para la disrupción, porque no es tan planificable, el proceso evolutivo surge a salto. No es que digamos vamos a evolucionar de aquí a aquí, eso funciona la planificación. El proceso evolutivo es a salto. O sea, ¿por qué los 30 pesos del metro gatillaron lo que gatillaron? Eso no era planificable, no estaba planificado. Por mucho que muchos quisieran creer, y yo era director de la Cámara de Comercio en algún minuto y escuchaba cosas, como por mucho que uno quisiera creer que esto era imposible que sucediera si no era orquestado por alguien, porque les cae fuera del scope de la mirada que tienen. Y ahí, tomando el concepto de organización, muchos de los modelos organizacionales que están
o sea, la mayoría de los modelos organizacionales están medio obsoletos. No reconocen que la organización es un sistema, podríamos decir un sistema vivo, una metáfora, porque no es un sistema vivo, digamos, pero es un sistema de relaciones, interacciones, un sistema relacional, que tiene un movimiento. Y ese movimiento es bastante más orgánico que de máquina, independiente que yo tenga protocolos, procesos definidos y todo eso. Muchos de los modelos organizacionales que están surgiendo para ese tipo de realidad en la cual yo tengo que descentralizar el poder, porque ya no da que haya una persona que esté a cargo del poder, y tampoco da, digamos, para que la cosa sea una cosa matricial, que son dos pirámides cruzadas, digamos, no tiene gran ciencia la pirámide. Tiene que ver con distribuir ese espacio, tiene que ver con autonomía, tiene que ver con propósitos y movilizadores que son más finitos. Yo hablaba el otro día con un profesor de una universidad de Finlandia, el Esko Kipli, y me decía como, muy probablemente de aquí a muy pocos años tengamos una empresa de 1 millón de personas que dura 3 meses. ¿Ya? Porque ya la cosa distribuida, y eso requiere otra forma de gestionar, y eso, no sé si el concepto que tenemos de organización logra comprender ese fenómeno de autoorganización, en realidad, que tiene que ver con la gestión de las tensiones. Yo percibo la tensión y en función de eso me muevo. Acordamos cómo nos vamos a mover, pero estoy atendiendo la tensión, que no quiere decir estar apagando incendios. Tiene que ver con, le estoy dando validez a la percepción que estoy sintiendo donde hay energía de cambio y viendo si es prioritaria para mí o no, en función de los infinitos futuros posibles que estoy habitando. Ahí hay un montón de... Hay algunos comentarios, voy a intentar como resumirlos junto con agradecerlos, digamos. Carlos, yo no sé si lo interpreto bien, está en el chat, lo podemos leer, pero habla sobre la tecnología y aunque no es únicamente ciencia y arquetipos informáticos, dice, se está distrayendo. Me gusta la pregunta cuando dice, ¿cómo evitará el líder que este alto nivel de credibilidad otorgado a la tecnología genere en su equipo la duda en cuanto a la colaboración, si no hay evidencia previa? Efectivamente, como lo entiendo yo como la contraposición entre el rol de un líder o una lideresa en una organización versus la promesa de una tecnología que te va a permitir de alguna manera, que tiene que ver con la automatización de la función del liderazgo. Y la pregunta de si eso también no es un espejismo, si no es algo también dentro del esquema que tú mostrabas, como esa artefactización y las tensiones que eso genera, que hoy día en el ámbito, llevando el tema de comunicaciones, se ve muy claramente, audiencias digitales, estudios, data science en el análisis de conductas, consumidores, etc. Hay ahí una tensión entre la tecnología y el rol o la función de la persona. Hay algo que venimos habitando, parte de nuestro mundo racionalista, ¿ya? Cree y tiene el supuesto que puede que no lo conozcamos, pero lo vamos a conocer. Entonces alguien se va a hacer un doctorado, va a correr los bordes del conocimiento y vamos a ir ampliando esta perspectiva, digamos, por lo tanto vamos a ir haciendo crecer nuestro conocimiento. No sabemos, no podemos hacer una proyección, es muy difícil modelar cómo vuelan las moscas, pero en algún minuto lo vamos a poder hacer, ¿ya? Pero también tiene el problema de que está atada a lo que tiene conocido. Entonces suceden cosas como cuando aparece la restricción vehicular en Chile, por ejemplo, para que hubiera menos contaminación, subieron los índices de contaminación porque se apreció el mercado de autos de segunda mano. Entonces, ese líder que está anclado en la conversación y confiado en que esta tecnología es la que va a generar esto, es profundamente riesgoso para la compañía. Es profundamente, porque es casi como algo medio ortodoxo, digamos, de esa creencia de que es la tecnología, es un absolutismo de alguna forma, ¿ya? Y es precisamente en ese absolutismo que no ven venir los fenómenos sociales que están pasando, porque no es la tecnología y las personas, es la gente usando tecnologías. La primavera árabe se levantó por Twitter. Entonces, o sea, como es el uso del artefacto, por eso es la ontologización del artefacto de alguna forma, ¿ya? Porque te permite una nueva capacidad. Entonces, de alguna forma,
esos liderazgos que están como demasiado amarrados a que la solución está ahí en ese espacio, hay espacios que son muchísimo más tecnologizables que otros, hay como grises entre medio, pero muy probablemente tenga una ceguera grande al mundo humano, relacional, ¿ya? Cuando dicen vamos a automatizar y se van a perder los puestos de trabajo, la gente cree que se va a quedar cesante. No va a suceder eso. Lo que pasa es que se van a inventar otras cosas, van a haber otras cosas que hacer. No es que los robots, claro, evidentemente, no sé, yo siempre cuento la anécdota que iba a Paraguay y llegaba al aeropuerto de Asunción, agarraba el auto, entonces pagaba en el boletero ese electrónico que hay, que uno mete el ticket y te dice cuánto es, uno mete la plata y paga, saco mi boleto, voy saliendo del aeropuerto y ahí estaba la barrera, que subía y bajaba, y había un señor parado ahí, al lado de la barrera, que me pedía el ticket para ponerlo en el hoyito de la barrera para que la cosa se abriera. Ese señor evidentemente se apegaba a desaparecer. O sea, como cada cajón que va a desaparecer. ¿Ya? Y probablemente lo tienen ahí porque no supieron dónde ponerlo y cómo va a suceder esa tensión entre medio, media mórbida. Pero eso no quiere decir que la gente se va a quedar cesante porque entraron los robots. Incluso ha aparecido la conversación porque no le impuesto a la tecnología. O sea, empieza a suceder un mundo distinto. Entonces, ese liderazgo demasiado anclado como a la solución tecnológica, yo parten dudando de él. Ojalá que el CEO dude de él, digamos. Y hay otro, bueno, la pregunta, el comentario de Max es un poco más amplia, a ver si podemos armar debate en un montón de temas, pero de fondo hay un montón de indicadores, porque una cosa es la tecnología y otra la información y los indicadores, que en el mundo corporativo son formas de legitimidad de discursos, digamos, de poder demostrar un montón de indicadores. Hay también un fenómeno también de amarre, que cuál va a ser la inflación, que el patrón de oro, como menciona Max, o que el precio del dólar en 30 días más, y toda la discusión que se organiza y toda la conversación que yo creo que también aleja a lo que planteabas en términos de una mayor presencia y una mayor, o sea, mi inquietud es si tanto indicador nos distrae de lo que está pasando, que es un poco lo que tú hiciste mención en las señales pre-19 de octubre, 18 de octubre, perdón, etcétera, que estábamos muy contentos con los indicadores, pero no estábamos escuchando lo que estaba pasando. Claro. No, hay varias cosas ahí. Yo creo que tienen todas que ver precisamente con el tipo de preguntas que nos estamos haciendo. Por ejemplo, en el tema económico, hay un libro muy bueno que yo se lo recomiendo que se llama El futuro del dinero, que es de Bernard Lietaer, que él estuvo a cargo, creo, del Banco Central de Bélgica, y fue uno de los creadores, estuvo ahí en la creación del euro. Y él planteaba, por ejemplo, que este futuro, o sea, que esta moneda, como que hay un indexado a un patrón, que uno se imagina que hay un patrón oro, digamos, como en el Fort Knox, con unos lingotes que uno se los quiere ir a robar, digamos, como esa es la escena como de película. Definitivamente no está ahí como, no está en las reservas. Pero él decía, han habido toda la vida monedas yin y monedas yang, monedas duras y monedas blandas. Y eso nos permite que empiecen a aparecer ciertas cosas como el Bitcoin, que claro, tiene una volatilidad así, gigante, digamos, porque viene un actor económico que tiene el poder de moverlo y lo mueve, ¿ya? Pero también ha tenido un crecimiento gigantesco que las otras monedas no dan. Entonces, como de alguna forma, lo que está en el trasfondo es que está emergiendo, y sobre todo después del COVID, ¿ya? Están emergiendo paradigmas culturales que son formas al final de resolver las condiciones de vida que nos están tocando resolver, que son muy distintos a los anteriores, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros habíamos todos escuchado hablar probablemente del efecto mariposa, y entonces, claro, la mariposa aleteando no sé dónde genera un tsunami al otro lado del mundo. Pero esa cuestión era un constructo teórico que uno lo escuchaba, lo repetía y decía, sí, esto es como un efecto mariposa, digamos, pero lo vivimos recién con el COVID. Y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente existe fenómenos localizados que, dada la interdependencia en la que estamos habitando, puede tener impacto global. Y ahí todas estas preguntas de la economía, como la tenemos concebida,
quedan todas medio obsoletas. O sea, lo que yo decía, como esta conversación de si seguimos haciendo cultura o ya ahora en la cosa, los desarrollos culturales llegaron hasta cierto punto y empezó a aparecer otro rollo distinto por la velocidad. Entonces, ahí, y que lo quiero conectar con una pregunta que está justo de Alejandro más abajo, con el tema de la velocidad. No es menor que la gente está colapsando, ¿ya? Porque no está teniendo cuerpo para poder sostener este nivel de complejidad. ¿Ya? Y eso porque no estamos educados para eso, porque cuando hay mucha información somos como, o sea, tenemos un cerebro medio mono todavía que está ahí atendiendo al estímulo y es imposible si es que yo no lo logro entrenar y parar, que es el trabajo precisamente para estar conectado con el presente. Porque si no, claro, el ojo va a empezar a tiritar ahí con el estrés o sea, más todavía en las condiciones en las que estamos, digamos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar, por eso nosotros en la empresa nos interesa mucho mezclar esta lógica evolutiva, ¿ya? Que tiene que ver con cómo se va a ir desplegando de alguna forma el futuro desde la perspectiva cultural, con la lógica de cómo hacemos para poder de alguna forma tomar algún poder, ¿ya? De acción, algún poder que me dé, no sé, el locus de control interno en relación al futuro que quiero que suceda. Y ahí yo creo que estamos frente al derrumbe de la mayoría de estas categorías, como la economía como economía ya tiene otras cosas. Creíamos que la economía era una cosa hasta que llegaron los chinos y nos van a tener aprendiendo chino. O sea, como les recomiendo el documental American Factory, los que no lo han visto, muy bueno, de una empresa china que se compra una automotriz que verá en Estados Unidos. Los choques culturales que vienen en eso, como son otras las lógicas que están apareciendo. Y tenemos que tener ojo con cómo, claro, pongamos los computadores a analizar la información y los datos que están saliendo, porque a nosotros no va a dar. Y probablemente a lo que tienda en un futuro sean a comunidades fragmentadas, más autoorganizadas, con capacidad de conexión. No estamos muy lejos de Mad Max, en una cierta lógica. Ojalá que sea un Mad Max eco, y no sea tan distópico, digamos, pero vamos a un proceso nuevo de tribalización, y lo estamos viendo en la constituyente. Aparecieron nuevas tribus que antes no estaban. Estamos en los pueblos originarios, estamos en procesos de reetnificación, ¿ya? Que están reconstruyendo las tradiciones que ya no existían, digamos, y apropiándose de alguna forma para poder estar Entonces, el fenómeno cultural está siendo muchísimo más complejo de lo que veníamos acostumbrados. Sin duda. Vamos a, desgraciadamente, tener que llegar hasta acá, quedándonos con gusto a poco. Están algunos comentarios, lo lamento. Pero estoy seguro que vamos a construir alguna otra alternativa. Vuelvo a insistir en seguir conociendo el trabajo de Pablo, en los libros que ha publicado, en las charlas que están en YouTube también. Hay un montón de información, porque esto es un tema. Este tema es bien de futuro en sí mismo. Les Yo puse creo el que es link de la interesante. página donde están los 3 libros. Así que pueden consultarlo ahí. Y nada, no nos queda más que agradecerles la presencia de todos, el habernos acompañado en este paseo, en este viaje interesante. Yo creo que nos vamos con muchas más preguntas que cuando empezamos, cuando nos conectamos a las 6:30, pero esa es la idea. La idea es que podamos empezar a seguir la reflexión. Muchas Y gracias. Los para datos cerrar, de Pablo están ahí. para cerrar algo central, así como hay cosas que podemos medir, como para que lo tengamos claro desde el tema del liderazgo. Hay cosas que podemos medir que están ahí a la vista y que está bueno que las gestionemos y las midamos. No es no medir, ¿ya? Pero el futuro emergente no se puede medir. Es otra la sensibilidad que se necesita para eso. Así que muchas gracias por haber estado aquí hoy día y haber participado. Muchas gracias, que tengan muy buena continuación de la semana. Nos estaremos viendo en alguna ocasión. Muchas gracias. Preguntaban ahí si iba a quedar grabado. Esto sí queda grabado y después se sube. Sí, lo tienen ahí, Sofía. Creo que Sofía estuvo respondiendo Sí. a las consultas. Bien, pues, chao, que estén muy bien. Chao, chao.